Hola, bienvenidos a mi blog. Quiero explicarles sobre algo muy interesante acerca de la Secretaría de Educación Pública, con sus siglas SEP. Cómo a través del tiempo se ha ido transformando y descubriendo varias cosas que fueron surgiendo. Ahorita veremos. Adelante. Anteriormente, España había invadido el territorio mexicano y fueron descubriendo que los indígenas hablaban otra lengua distinta que era llamada náhuatl. La comunicación con los españoles era distinta, era difícil. El gobierno, a través del rey, establecieron un proyecto para poder construir iglesias grandes y dentro de ellas diferentes salones. Ya que trajeron algunos frailes que fueron llegando y se quedaron a vivir en esas iglesias, donde los indígenas aprendían a leer y a escribir. Los frailes eran los encargados de enseñarles, pero para los indígenas era complicado, era confuso ir transformando el idioma náhuatl con el español, lectura y escritura, pero no era lo único que se les enseñaba, también se les enseñaba sobre literatura, filosofía y también religión católica. Y así fue durante diversos años. Durante muchos años, España tenía el control. La Iglesia hacía varios abusos. El presidente de México, Benito Juárez, observó la situación de cómo se abusaba y no le gustó. Y él empezó a hacer algunas reuniones con líderes políticos, algunas juntas donde se platicaba y se debatía sobre esta situación para llegar a algunos acuerdos. Benito Juárez dijo que era necesario separar la iglesia, la educación y la política. La religión, dedicarse a asuntos religiosos. La escuela, dedicarse a preparar maestros, a la enseñanza, a materiales dentro de las escuelas, enseñar a los niños en salones. La política, dedicarse a gobernar, a la resolución de documentos, impuestos, a cambiar algunas cosas, pero los españoles no estuvieron de acuerdo. Y fue el tiempo que se hizo las leyes de reforma, a cambiar algunos artículos, a mejorar la Constitución. Se llevó a cabo una votación donde estuvieron de acuerdo a hacerle esos cambios. Benito Juárez participó en ellos junto con su secretario. Ellos dos liderando, donde siempre tenía que haber un secretario de educación. Y fue así como se estableció, gracias a Benito Juárez, estos cambios a través de diversos años. Cuando surgió la Revolución Mexicana, hubo varios enfrentamientos, luchas. El presidente de México, Venustiano Carranza, observó que existían diversos problemas, que igual la Constitución ya era muchos años, los niños abandonaban las escuelas para irse a la guerra y no sabían leer, no sabían escribir porque abandonaban las escuelas.
Venustiano Carranza estaba preocupado porque se necesitaba mejorar la educación y entonces hizo nuevamente cambios a la Constitución mexicana. Se presentó a la Cámara de Diputados para la aprobación y se acordó el 5 de febrero de 1817 para construir escuelas donde los niños pudieran asistir, traer maestros y poco a poco ir transformando la educación. Pero por diversas situaciones se interrumpía y no se lograba. Venustiano Carranza abandonó y huyó. Llegó de manera provisional el presidente Adolfo de la Huerta. Él observó toda la problemática que existía y empezó a trabajar en algunos proyectos. Él buscó a una persona, a José Vasconcelos, ya que él tenía experiencia como director en algunas universidades, en la enseñanza y cómo ir mejorando la educación. Le gustó su trabajo, lo invitó a tratar de solucionar y de generar nuevos proyectos para un futuro. José Vasconcelos inició el trabajo para diseñar algunos proyectos, por ejemplo, en darles desayunos a los niños, construir mejores escuelas, traer maestros profesionistas hábiles en la enseñanza, a mejorar esos espacios para ir transformando y mejorando la educación. El presidente terminó y llegó el nuevo presidente, Álvaro Obregón. Él también observó el trabajo de José Vasconcelos y nuevamente lo invitó a trabajar juntos en este nuevo proyecto para mejorar la educación. Empezaron a diseñar la educación para indígenas, la educación en escuelas normales, la preparación para maestros, ir cambiando algunos nombres y crear la Secretaría de Educación Pública. Ya que estuvo listo, Álvaro Obregón lo presentó en la Cámara de Diputados, donde fue evaluado y se llegó el acuerdo. El día 3 de octubre de 1821 se funda la Secretaría de Educación Pública, dejando como responsable a José Vasconcelos como secretario de Educación. Ambos estaban contentos por iniciar ese nuevo proyecto, ir estableciendo nuevas propuestas de trabajo e ir transformando la educación. Y así se continuó el trabajo de cada uno de los presidentes. Cuando fue presidente de México, Adolfo López Mateos, y el secretario de Educación, de nombre Jaime Torres Bodet. Ambos trabajaron juntos y crearon una nueva propuesta de hacer libros con actividades escolares como trabajo de tareas, y fue una idea que se platicó donde estuvieron de acuerdo. Se trajo a diferentes personas, diseñadores, técnicos, maestros, expertos en diferentes áreas para poder diseñar ese material. Fue un trabajo que duró aproximadamente un año para que quedara listo ese proyecto de diseñar libros de español, matemáticas, historia, geografía, diferentes materias para trabajarlas dentro de las escuelas. Ese proyecto se le presentó a Adolfo López Mateos, le gustó el diseño ya que en la portada aparecía Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Madero,
y se llevó a la Cámara de Diputados para establecer la propuesta de aceptación. Se llevó a las imprentas para tener todos los materiales y poderse repartir en las escuelas. El lugar fue en San Luis Potosí, donde llegó el presidente de México, el secretario de Educación, algunos directores de escuelas, niños, el 16 de enero de 1860. Ese día fue entregado los libros de texto gratuitos para todos los niños dentro de las escuelas, con diferentes actividades que se podían llevar a casa para tareas, y fue repartido estos materiales. Pudieron ver cómo era hace tiempo en la antigüedad, cómo se fue transformando a través de ideas, el trabajo de los presidentes, proyectos, cómo se fue aportando cada uno para construir e ir mejorando y poder establecer la Secretaría de Educación Pública para toda la República Mexicana. Muy interesante, ¿no les parece? Ojalá hayan aprendido un poco más sobre esta historia que ocurrió en México. Nos vemos pronto.